Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al tercer día de actividades en el marco del Congreso Nacional de Derecho Civil, evento académico organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Escuela Libre de Derecho, en la que participan además distinguidos académicos de diversas universidades de nuestro país. Debido al carácter formal de este evento, les rogamos a todos los presentes mantengan apagados sus micrófonos. Y también quiero informarles que a todos aquellos que tengan preguntas puedan formularlas en el chat con mayúsculas para que al final de cada sesión las tomemos y nuestra distinguida ponente las pueda contestar. También quiero darle la bienvenida a todos aquellos que además del Zoom nos siguen por las páginas de Facebook de nuestra FES Aragón, FES Acatlán y de la Escuela Libre de Derecho, con quien estamos compartiendo señal. Bueno, sin más preámbulo, quiero también agradecer a nuestro director, el doctor Pedro Salazar, por el apoyo que ha brindado en la organización de este evento y también a nuestro rector por todo el apoyo, la continuidad y por haber estado con nosotros el día lunes a través de un video. Bueno, agradecemos la presencia también de distinguidas colegas que el día de hoy presentarán importantes comunicados, conferencias académicas y espero que el día de hoy sea de todo provecho para ustedes. Para dar inicio, quiero presentarles a la doctora Mónica González Contró, distinguida académica universitaria, quien tendrá a su cargo una ponencia magistral titulada El Derecho Civil frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes, desafíos desde el enfoque de derechos. Voy a proceder a leer una semblanza de nuestra distinguida doctora. La doctora González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas del 2011 al 2015, así como abogada general de la UNAM del año 2015 al 2020. Ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal. Bueno, sin más preámbulos, les cedo la palabra a la doctora Mónica González Contró. Pues muchísimas gracias a mi querida amiga y colega Laura Velázquez por la invitación para estar en este importantísimo Congreso de Derecho Civil, importante y muy, muy necesario congreso que nos convoca pues a todas las personas interesadas en estos temas pues desde distintos ámbitos a reflexionar sobre los conceptos y los temas más relevantes en relación con el derecho civil. Agradezco también a la comunidad jurídica también de la UNAM, a la FES Acatlán, a la FES Aragón, a la Escuela Libre de Derecho, también pues por la convocatoria a este importante congreso y la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Como bien decía Laura, el tema que voy a desarrollar en esta mañana es pues los derechos de niñas, niños y adolescentes en el derecho civil desde el enfoque de derechos. Entonces, el tema que nos convoca esta mañana es el derecho civil frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes, los desafíos desde el enfoque de derechos. Voy a
adelanto de una vez que, bueno, el tema de todo el derecho civil, pues es muy amplio. Yo me voy a enfocar principalmente al derecho familiar y a la situación que estamos viviendo el día de hoy en relación, pues, con las reformas constitucionales, con esta nueva forma de interpretar el derecho que ya también se abordó el lunes, tanto en la conferencia magistral como en la primera mesa, y cómo ha impactado y debe seguir impactando en la interpretación y aplicación, incluso la legislación en esta materia, ¿no? Primero voy a hacer una breve introducción, como para ubicar en dónde estamos. Voy a explicar qué es el enfoque de derechos en general, qué es este concepto que muchas veces no se conoce, pero viene del derecho internacional público. Vamos a hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño como el principal instrumento para el enfoque de derechos, pero también abordaremos la legislación en México para mencionar algunos estándares interamericanos sobre los derechos de niñas y adolescentes en materia familiar, que muchas veces no son muy conocidos, pero tenemos sentencias muy relevantes, y finalmente con unas conclusiones. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado y en dónde estamos hoy, no? Durante muchísimos siglos, el derecho familiar, bueno, y muchos años, incluso pues quienes estudiamos ya la licenciatura hace varios años, el derecho familiar era considerado como parte del derecho civil y parte del derecho privado por antonomasia, ¿no? Entonces, no teníamos, desde luego, pues, esta noción que tenemos hoy en día, en donde el discurso sobre los derechos humanos necesariamente impacta sobre todas las formas de interpretación de los derechos. Entonces, durante mucho tiempo sabemos que cuando empiezan a consolidarse los estados modernos, la familia era considerada como este espacio privado en donde el ciudadano, normalmente el varón, adulto propietario, ¿no? Tenía pues un ámbito de inmunidad frente al Estado. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando. Si vemos nosotros todas las reformas que se dieron en el derecho familiar en el siglo XX particularmente y XXI, vemos que el hecho de que, por ejemplo, las mujeres y las niñas y niños hayan ido surgiendo como titulares de derechos fue cambiando la configuración, por ejemplo, de la patria potestad. Es decir, antes, bueno, sabíamos que la patria potestad se ejercía por el varón, los abuelos paternos tenían prioridad, si la mujer enviudaba no tenía la posibilidad de ejercer la patria potestad, y también, ¿no? Esto se refiere a los derechos de las mujeres, pero también, por ejemplo, las mujeres requerían, cuando estaban unidas en matrimonio, autorización para realizar muchos actos jurídicos por parte del marido. Se reconoce también, por ejemplo, desde la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución, también temas, por ejemplo, como la violencia familiar, ¿no? Y los derechos de las mujeres en el ámbito familiar. Esto generó una expansión de la legislación familiar, es decir, ya no se entendía únicamente pues aquella contenida en los códigos civiles o códigos familiares, en el caso de las entidades federativas donde había, sino que la legislación familiar también impacta en materia penal, ¿no? Con ciertos tipos penales vinculados a la familia, también al parentesco, como yo mencionaba, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que señala también como uno de los ámbitos de la violencia la familiar, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, la legislación familiar empieza a dispersarse a partir del reconocimiento de estos factores. Se da la constitucionalización, se ha llamado así, ¿no? Se discute este término del derecho de familia, porque no solamente se reconocen en la Constitución mexicana derechos a la familia, como es el derecho en el artículo 4 de la vivienda, ¿no? Se le reconoce a la familia, no a las personas. Dice, toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, pero también empiezan a reconocerse en la Constitución estos derechos de los integrantes, las y los integrantes de la familia, básicamente en el artículo 4 de nuestra Constitución. Y en el caso de niñas, niños y adolescentes, hay un punto de quiebre, hay un punto de inflexión con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que supone una ruptura epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ruptura, digamos, hay una discontinuidad
en la forma de tratar jurídicamente a las niñas, niños y adolescentes y de reconocerlos como titulares de derechos. Hasta antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, básicamente la legislación que tenemos en materia familiar era los derechos de las hijas e hijos, ¿no? Niñas y niños, pero solamente en su calidad de integrantes de la familia, o aquella legislación que se identificó en América Latina como la situación irregular, que eran aquellos que habían salido de la familia por estar o en condición de abandono, ¿no? Que eran los menores abandonados, o por haber entrado en conflicto con la ley, que eran los menores infractores, ¿no? Entonces, la convención es un instrumento que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, que esto es un gran cambio, y les reconoce todos los derechos para todas las personas menores de 18 años de edad. Y pues esto acelera una evolución que se había dado también en materia familiar, por ejemplo, toda una discusión y una evolución también con diferentes reformas, por ejemplo, básicamente en lo que se refiere al ejercicio de la patria potestad y el derecho de corrección. Este derecho de corrección cada vez se fue acotando más hasta que llegamos al 2021. 2021, les estoy hablando de este año, a la prohibición del castigo corporal y humillante como forma de herramienta educativa. Entonces, hemos recorrido un largo camino que además hay una coexistencia, digo, de modelos, porque pese a que la convención supuso esta ruptura epistémica y esta forma nueva de ver a niñas, niños y adolescentes, las representaciones sociales no cambiaron. Y hoy en día tenemos que, a pesar de esta prohibición, muchas personas piensan que siguen teniendo el derecho, y no solamente el derecho, sino incluso que es una forma, es un recurso necesario para educar a niñas y niños, ¿no? Hay una gran aceptación social de esto, que es muy concreto, vinculado con el ejercicio de la patria potestad, que es el derecho de corrección, del castigo corporal y humillante, que está prohibido, se prohibió ya a partir de unas reformas en el Código Civil Federal y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero tenemos, digamos, este panorama en donde la legislación es una legislación muy contradictoria. No nos dará tiempo de entrar aquí. Voy a simplemente hacer señalar algunos elementos de esta ruptura epistémica que vamos a explicar cuando hablemos de la convención, y cómo ha sido difícil que esto permee precisamente a las prácticas sociales. Entonces, ¿por qué es importante el enfoque de derechos? Y aquí me voy a salir un poco, voy a explicar el concepto de enfoque de derechos en general. Este concepto surge, ¿no? Pues en los años 70, 80 del siglo XX, en el contexto de los programas de cooperación para el desarrollo, es decir, no surge específicamente para niñas, niños y adolescentes, aunque ha sido asumido y se habla mucho del enfoque de derechos. Y surge como el marco conceptual para el proceso de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos nosotros que con el pretexto, digamos, o con el discurso de los derechos humanos, había habido, pues, muchas intervenciones en los países, ¿no? Bueno, más que los derechos humanos, perdón, con la ayuda al desarrollo. Entonces, lo que hace esta declaración que vamos a ver es decir, a ver, la ayuda al desarrollo no puede entenderse entre países, estamos hablando específicamente países económicamente desarrollados y países no más vulnerables económicamente, no puede entenderse de cualquier manera, sino que debe entenderse a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, el marco en el cual se constituye, pues es el derecho internacional de los derechos humanos y debe estar orientada esta cooperación a la promoción y protección de los derechos, ¿no? Entonces, lo que reconoce este enfoque, pues es que hay una distribución injusta del poder y que se debe orientar la cooperación para el desarrollo ahí, ¿no? Entonces, sus postulados, sus atributos, es que la realización de los derechos humanos debe ser el objetivo del desarrollo y por ende de las políticas públicas, identifica a las personas titulares de derechos y a quien tiene obligación y nos dice que estos derechos deben orientar la cooperación al desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque es intrínsecamente correcto, éticamente correcto, ¿no? Tenemos pues un consenso universal de que los derechos humanos son ¿no? marcos apropiados, pero además porque se ve que es a largo plazo es lo mejor, es mucho más efectivo
para promover el desarrollo humano, el enfoque de derechos, es decir, la cooperación al desarrollo tiene que estar enfocada a proteger derechos humanos. Y aquí simplemente está el artículo 6 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que nos dice justamente que los estados tienen que trabajar en promover los derechos humanos. Y este enfoque ha sido muy importante porque es muy acorde con los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo lo transmitimos? Hay muchos instrumentos, muchas herramientas, pero básicamente es que cualquier intervención, cualquier legislación, cualquier política pública, cualquier medida administrativa, judicial, tiene que estar orientada a promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluido desde luego el derecho civil y el derecho familiar. Entonces, por eso es importante entender que la convención lo que hace es constreñir las figuras del derecho familiar y todo el ejercicio de los derechos y obligaciones al enfoque de derechos. No es, y permítanme poner un ejemplo, el derecho a educar adecuadamente, ¿no? Y ser un buen ejemplo, no es a la libre interpretación de quien ejerce la patria potestad, ¿no? Es un caso, sino que tiene que tener como contexto la protección, la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes que tienen este marco en la convención, ¿no? Entonces es muy importante porque lo que hace es reducir la discrecionalidad que era característica del derecho civil y del derecho familiar en el ejercicio de los derechos y deberes a este marco que nos da la Convención sobre los Derechos del Niño y ahora la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, vamos a hablar ahora de este instrumento internacional que es el marco y que, ¿por qué es una ruptura epistemológica, ¿no? El modelo anterior, que ahorita voy a ponerles un comparativo, niñas, niños y adolescentes se percibían exclusivamente como parte del estatus privado de la familia, lo cual derivaba en una gran discrecionalidad de los padres, los custodios, el Estado en el cumplimiento pues, del derecho a la alimentación, a la salud, a la corrección, la educación, etcétera. Había una falta completa de consideración real de niñas, niños y adolescentes como verdaderos titulares de derechos. Esta situación ha contribuido, porque sigue hasta nuestros tiempos, a legitimar la misopedia y sus expresiones. Este es un concepto muy complejo, pero la misopedia pretende expresar, ¿no? Es un término que viene de la psiquiatría, pero a mí me parece útil, la discriminación hacia niñas, niños y adolescentes, todas estas percepciones sociales que normalizan el maltrato, que normalizan el castigo corporal y humillante y que nos hacen, pues, que se perciba que niñas, niños y adolescentes son propiedad de los padres, ¿no? Y que entonces los padres tienen absoluta discrecionalidad, pero que también, bueno, tiene expresiones mucho más complejas, ¿no? Y por otro lado, también excluye a niñas, niños y adolescentes sin cuidados, es decir, no sujetos a la patria potestad o tutela, ya sea en instituciones, en otro tipo de arreglos familiares informales, que los excluye precisamente de todos los derechos o de la protección que da la familia, ¿no? Y entonces tenemos esta ruptura epistemológica que da la Convención sobre los Derechos del Niño y que, con otro colega propusimos estos dos modelos, ¿no? Que coexisten, además es importante decirlo, y que tienen ciertos rasgos, ¿no? Entonces, el primero es el modelo minorista privatista. ¿Por qué es minorista privatista? Porque ve a los niños exclusivamente como menores y como parte del derecho privado y parte de la familia exclusivamente. Y el modelo convencional garantista recoge los derechos de la convención y busca garantizar derechos. Creo que quedará un poco más claro cuando vayamos diciendo las características, ¿no? El modelo minorista privatista utiliza, por ejemplo, el término menor, que es un término muy usado en el ámbito jurídico, pero que pretende expresar una condición, que es la condición de minoría de edad, que tiene efectos jurídicos desde luego, pero que tiene que ser, ¿no?, asumida como una condición, no como el sustantivo que describe a una persona, porque en sí, pues, es un concepto que no es, ¿no? O sea, denota inferioridad y que ya no está en nuestro lenguaje constitucional
ni en el lenguaje de la ley general. Sí sigue estando presente en algunas legislaciones, pero ya no está acorde con nuestro marco constitucional. El modelo convencional garantista utiliza los términos niñas, niños y adolescentes o genéricamente niño, como la convención. En ocasiones se utiliza la palabra infancia, niñez, para hacer referencia también a derechos colectivos. El modelo minorista privatista impone obligaciones a algunos actores, ¿no? Básicamente carga en obligaciones, mientras que el modelo derivado de la convención reconoce derechos de niñas y niños e identifica las obligaciones correlativas a los derechos y a los sujetos obligados a garantizar estos derechos. En el modelo minorista privatista, las obligaciones están vagamente formuladas, dejando un gran margen a la interpretación del agente encargado de proteger al menor, ¿no? Es decir, esto de el deber de educar convenientemente a los hijos, ¿no? Y de dar buen ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Mientras que en el nuevo modelo, los alcances de los derechos están claramente delimitados, específicamente los límites al ejercicio de las obligaciones correlativas, ¿no? El caso de la prohibición del castigo corporal es muy importante. En el anterior modelo no se cumple con los derechos de la convención. Por ejemplo, y este es el más frecuente, no se reconoce el derecho de la niña o niño a dar su opinión, ¿no? Se le ve como una cosa sobre la cual se decide. Mientras que en el modelo convencional garantista se recogen los derechos de la convención y otros tratados internacionales y además de los principios identificados por el comité, y desarrolla además cómo se pueden interpretar. El anterior modelo puede reconocer algunos derechos, pero no establece los mecanismos para exigir su reparación, mientras que en el nuevo modelo hay un mecanismo accesible y procedimientos claros. En el anterior modelo, pues puede haber un catálogo amplio de derechos, pero no se establecen los derechos para que las propias niñas y niños puedan hacerlos efectivos, bien porque no hay un mecanismo o porque la ausencia de la instancia correspondiente o porque no es accesible. Y en el nuevo modelo sucede lo contrario, ¿no? Hay mecanismos y estos son accesibles. Y el último de esta clasificación presupone que el menor se encuentra dentro del ámbito privado y, por tanto, el Estado no tiene más que una pequeña intervención en la garantía de los derechos. Es una intervención subsidiaria y marginal. Y en el modelo convencional garantista, que deriva de la convención y que está plasmado en nuestra ley general, se presupone que el Estado debe actuar como un agente activo promotor del cumplimiento de los derechos, y no solamente en la provisión de servicios, por ejemplo, salud, educación, cuidados, etcétera, muchos que sí asumimos desde un Estado constitucional, pero también tiene un papel importante para combatir los estereotipos que derivan en la misopedia, ¿no? Que ven a niñas y niños como que no tienen agencia, no tienen intervención, adecúa la legislación y provee servicios públicos. Hay que decir que los dos modelos coexisten, no podemos señalar ni un solo ejemplo de un país que haya logrado realmente trascender y adecuarse al modelo convencional garantista, aunque desde luego hay países mucho más avanzados. En México lo que tenemos es un mosaico de los dos modelos, con incluso legislación contradictoria, por ejemplo, en el mismo Código Civil Federal, ¿no? En materia familiar. Entonces vamos a ir hablando sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya habíamos dicho que reconoce a las personas menores de edad como titulares de derechos, establece las obligaciones de los estados para garantizar ciertos mínimos y se complementa por otros instrumentos internacionales, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, discriminación racial, en fin, ¿no? Este es el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano contemplado dentro de la misma convención para vigilar el cumplimiento de sus disposiciones. Identificó 4 principios rectores que deben servir, digamos, como pautas de interpretación en cualquier medida que se tome en la vida de un niño o niño, ¿no? Estos son el interés superior de la niña o niño, la no discriminación, derecho a la vida y a la supervivencia y desarrollo y respeto a los puntos de vista del niño. Y tenemos clasificado, porque no da tiempo de entrar al estudio, pero es un documento muy amplio, son 54 artículos de la Convención que se agrupan en derechos y libertades civiles, ¿no? Libertad de expresión, libertad de información, derecho a la vida, derecho a la nacionalidad, al nacimiento, etcétera, entorno familiar y otro tipo de tutela, ¿no? Todo lo que se vincula a los cuidados, salud básica y bienestar, educación, esparcimiento y actividades culturales y medidas especiales de protección, ¿no? Cada uno de estos tiene pues muchos artículos y muchos derechos, desde luego, que ha identificado el comité.
En cuanto a la legislación mexicana, tenemos en el marco constitucional el artículo primero que establece pues que todas las personas gozan de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El artículo cuarto, que lo vamos a ver ahora, que se dirige específicamente a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el 73, que fue reformado en 2011 para establecer, ¿no?, la competencia del Congreso Federal para emitir una ley general que pudiera homologar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Se habían hecho diversos intentos en relación con esto, pero los códigos estatales seguían teniendo, y las leyes que se habían aprobado ¿no?, seguían teniendo una gran heterogeneidad y no garantizaban efectivamente los derechos, ¿no? Entonces, por eso fue necesario hace 10 años reformar este artículo que diera origen y permitiera la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí tenemos el artículo cuarto, que establece que pues, se debe velar por y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Habla de, ¿no?, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que el principio del interés superior de la niñez deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento, evaluación de las políticas públicas. Y finalmente señala a quienes están obligados, que son ascendientes, tutores y custodios, en el cumplimiento de estos derechos. Hay que decir que también nuestro artículo cuarto no responde al modelo convencional garantista, porque si ustedes se fijan, la complejidad de la convención se reduce, este artículo que es de 2000, es decir, casi 10 años después de que México ratificara este instrumento internacional, y pone simplemente las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, no reconoce toda la gama de derechos que reconoce la Convención. Hubiera sido mucho más sencillo simplemente remitir a los derechos reconocidos en la Convención y no enunciar estos derechos en el artículo cuarto, ¿no? Por eso es que tenemos que tener también como un gran paraguas el artículo primero constitucional para entender que tienen protección constitucional todos los derechos. Aquí tenemos el artículo 73, ¿no?, que da origen a la Ley General. Y este es simplemente el esquema, y perdonen que sea tan chico, pero de todos los derechos que reconoce esta Ley General, que con esto se logra un poco subsanar esta, limitante del artículo cuarto, porque tenemos un primer artículo que habla de disposiciones generales, donde establece los principios, donde establece las obligaciones, etcétera. Después tenemos un título segundo, que es el más largo, que dedica un capítulo a cada uno de los derechos, y ahí sí, ¿no?, reconoce pues todos los derechos de la Convención: vida, supervivencia, desarrollo, prioridad, identidad, familia, igualdad, no discriminación, bienestar y desarrollo integral, vida libre de violencia, protección de la salud, inclusión, educación, descanso, libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, libertad de expresión, acceso a la información, participación, asociación, intimidad, seguridad jurídica, y un capítulo específico dirigido a niñas y niños migrantes. Después, el título tercero se dedica a las obligaciones, ¿no? Identifica claramente quiénes son los obligados en relación con estos derechos. Y después pasamos a la protección especial, ¿no?, cuando niñas, niños y adolescentes ya vieron vulnerados sus derechos. Y posteriormente, el andamiaje institucional con la Secretaría, el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las Procuradurías de Protección, que son la gran novedad de la Ley General, y que este sistema, que lo preside el presidente de la República y tiene una secretaría ejecutiva que articula a todas las secretarías de Estado. Ahora vamos a ver un pequeño esquema para generar políticas públicas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es muy importante. Y las Procuradurías de Protección, que también tienen una función importantísima en materia familiar, porque son los encargados, las procuradurías, de representar. Ya hay la figura de representación coadyuvante y la figura de la representación en suplencia, cuando se ve que puede haber un posible conflicto de interés entre, por ejemplo, los progenitores, la niña o el niño, o que no se están protegiendo adecuadamente, ¿no? Entonces ya ahí el Estado asume la obligación de garante de los derechos, sin esperar, ¿no?, a que haya una situación, una situación de vulneración, o
presuponiendo que siempre, ¿no?, los padres representan los derechos de niñas y niños. Aquí tenemos el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, simplemente para que lo vean. Está integrado por el Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República lo preside y están, pues, básicamente todas las secretarías de Estado, están todos los gobernadores de las entidades federativas, hay representación de sociedad civil, tenemos también organismos públicos, la Fiscalía General de la República, el presidente de la CNDH, el comisionado presidente del FT y también los otros poderes están como invitados permanentes. Bueno, voy a hablar de algunos estándares interamericanos, ya prefiero no pasarme del tiempo para tener espacio para un diálogo, pero es muy importante ver lo que ha dicho la Corte Interamericana y saber además que según también el criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia, por contradicción de tesis, estos criterios resultan obligatorios siempre y cuando protejan más a la persona. Difícilmente sería argumentable que alguno de estos criterios no protege más a la persona, ¿no? Entonces tendríamos que entender que estos son obligatorios para México. En primer lugar, hay que decir que el artículo 19, ¿no?, es el que reconoce los derechos de niñas y niños, aunque pues también por el contexto histórico es un artículo escueto, nos dice todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y el Estado. Pero la Corte Interamericana ha reiterado en diversas resoluciones, son muchísimas, no nos da tiempo ni siquiera de enlistarlas, que tanto la Convención Americana, específicamente el artículo 19, como la Convención sobre los Derechos del Niño, forman parte del corpus juris de protección internacional, ¿no? Y se ha pronunciado sobre las obligaciones de los estados derivadas de estos tratados, es decir, como no hay un instrumento específico para los derechos de niñas y niños, ha adoptado como parte del corpus juris interamericano la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos básicamente también dos opiniones consultivas, ¿no?, y algunos informes temáticos. Y tenemos estándares, vamos a irlos viendo, en guardia y custodia, en derechos de niñas, niños y adolescentes y protección de la familia, garantías procesales, adopción internacional y otras consideraciones. Vamos a ir viendo estos estándares. Y hay tres sentencias muy emblemáticas en materia familiar. Hay muchas más, deben ser más de 40 en lo que corresponde a derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero en materia familiar, las más relevantes es Atala Rifo contra Chile, Ramírez Escobar contra Guatemala, que además es muy reciente, es del año pasado, y Fornerone hija contra Argentina, ¿no? Son tres casos muy interesantes, no da tiempo aquí de explicar, pero de ahí derivan estos estándares, ¿no? Entonces, ustedes verán aquí que está citado, ¿no? AR es Atala Rifo, Ramírez Escobar y FH es Fornerone hija. En lo que se refiere al cuidado y custodia, no se habla de la determinación del interés superior de la niña, ¿no? Porque en este caso además no era una niña, bueno, eran dos niñas, ¿no?, las que estaban en el caso de Atala Rifo. Y nos dice, se debe hacer a partir de la evaluación de comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, y no los daños o riesgos y probados, no especulativos o imaginarios, ¿no? Es decir, la evaluación tiene que darse en relación con, para determinar el cuidado y la custodia en situaciones concretas y en la evaluación de los hechos, ¿no? Y lo mismo nos dice, no son admisibles especulaciones, presunciones, estereotipos con consideraciones generalizadas, ¿no? Luego, en cuanto a la protección de la familia, simplemente la Corte tiene un concepto amplio de familia, ¿no? Aquí nos dice, no está reducido únicamente al matrimonio, debe abarcar otros lazos familiares, y otro tipo de arreglos familiares. También habla de la vida privada y el derecho a la familia, diciendo que la separación solo puede proceder si está debidamente justificada. También habla de los derechos de la niñez y la protección a la familia, el derecho de convivencia, etcétera. Derecho a la niña a crecer con su familia.
es bueno, pues este derecho que tiene y que está centrado en la niña, crecer con su familia biológica, que incluye también los familiares cercanos, no únicamente, ¿no?, los progenitores biológicos, y el derecho a la identidad de la niña, que pues tiene esto también, que es, pues, son todos los atributos y características que permiten la individualización, ¿no? Y abarca varios derechos este derecho a la identidad. También aborda las garantías procesales. Entonces, en los principios a aplicarse en cualquier caso que está involucrado una niña, niño o adolescente, pues son los principios identificados por el comité: no discriminación, interés superior, derecho a participar y derecho a la vida de supervivencia y desarrollo. También señala un deber de debida diligencia en los procesos judiciales, ¿no? Importantísimo también. Una obligación de no dilación en procesos de custodia que involucren a niñas y niños. Y aquí es muy enfático el que el transcurso del tiempo puede constituir un factor determinante a favor de la construcción de lazos familiares, ¿no? Y por supuesto el derecho a ser escuchados siempre, siempre en cualquier tipo de proceso. En lo que se refiere a adopción, bueno, es muy importante aquí, no lo vamos a leer, pero hay ciertas obligaciones específicas en materia de adopción que son muy relevantes, que implican obligaciones del Estado. También la obligación de particulares en relación con la adopción de niñas y niños, es decir, todo, ¿no?, los servicios de adopción que en algunos países son dados por particulares y entonces tienen que, ser supervisados por el Estado, ¿no? Y una prohibición, desde luego, de beneficios económicos cuando, desde luego, pues el Estado, pero sobre todo los particulares, intervienen en procesos de adopción. Y en cuanto a la adopción internacional, pues establece ciertas condiciones que deben observarse, ¿no? Desde luego, que es subsidiaria. La adopción internacional debe ser subsidiaria a la adopción en el país de nacimiento de la niña o niño. Y la adopción internacional se refiere a ciertos requisitos, ¿no?, que establecen el derecho internacional para proteger los derechos de un niño que está siendo considerado para un proceso de adopción en el extranjero. Luego, otras consideraciones aquí, ¿no? Es como una cuestión genérica. El interés superior del niño o la niña no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos, ¿no? Es decir, no se puede utilizar con este pretexto el interés superior de la niña o niño. Y es pues muy en concreto el caso de Atala Rifo, a quien se niega durante muchísimo tiempo a una mujer por su orientación sexual la custodia de sus hijas. Y para ya ir cerrando en el minuto que me queda antes de pasar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, algunas conclusiones. El enfoque de derechos implica un análisis sistemático de las posibles afectaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tomar una decisión con enfoque de derechos, como ustedes ven, es tener en conjunto todo esto que expusimos de manera muy rápida, el marco jurídico, que no solamente está dado por los códigos civiles, sino por la ley general, que es un entramado mucho más complejo que el que teníamos hace algunos años. La jurisprudencia internacional puede ser de suma utilidad para la interpretación en la jurisdicción interna, ¿no? Hace falta estudiar más, irnos a los estándares interamericanos, ¿no?, particularmente por su obligatoriedad, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia, pero también a las observaciones del Comité de los Derechos de Niñas y Niños. El derecho familiar debe adecuarse a los estándares internacionales. Esta es una tarea urgente. Creo que incluso deberíamos discutir, y permítanme, pues, la necesidad de nuevos códigos civiles, porque ha quedado una legislación muy contradictoria, poco clara, ¿no?, discrecional, que ya no responde, porque hay normas que sí responden al modelo convencional garantista, pero hay otras ¿no?, que responden al anterior modelo. La Constitución definitivamente obliga a la aplicación del enfoque de derechos. No es una decisión de buena voluntad, sino
que nos obliga la Constitución, el artículo 1 y el artículo 4, precisamente a adoptar un enfoque de derechos en toda decisión que se tome, específicamente también en materia familiar, y se requiere además una proyección de este enfoque hacia las políticas públicas y la creación de normas que protejan y reconozcan derechos de niñas, niños y adolescentes en el espacio familiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Mónica, por tu presentación extraordinaria y que nos hace observar el impacto de los derechos humanos en el régimen jurídico, tanto de derecho civil y familiar en nuestro país. Cómo ha evolucionado, cómo se ha expandido el derecho civil desde el ámbito privado hasta un ámbito del derecho público, y también observar esta ruptura epistémica, porque históricamente, como tú lo dices, totalmente se tenía una visión de los mismos y se requirió un cambio epistémico, una ruptura. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de las preguntas. Tenemos aquí una primera pregunta que dice, desde Alejandra Sánchez, y dice así: al mencionar que ambos modelos coexisten, ¿cuál debe ser exactamente el término que deberíamos utilizar al hablar de la defensa de este tema? Es decir, interés superior de la niñez, interés superior de las niñas, niños y adolescentes, o interés superior de los menores. Mi pregunta, porque hace muchos meses un colectivo mencionaba que era discriminatorio utilizar el término menor niñez y que debíamos referirnos a este sector como niños, niñas y adolescentes. Bueno, creo que esta es una discusión inacabada. Porque, y yo les voy a decir, gramaticalmente, es decir, desde el punto de vista de la corrección del lenguaje español, sin decir que soy una purista del idioma, para nada, no, soy defensora del lenguaje incluyente y de la creación de nuevas palabras, porque creo que esto es algo que ocurre. Creo la expresión más adecuada es niñas, niños y adolescentes. Y voy a explicar por qué. De hecho, pues me voy a permitir después ponerles una recomendación. Yo escribí un artículo al respecto. El término menores es un término que ya no se debe utilizar. Es muy frecuentemente utilizado en el derecho, pero si ustedes se van a cualquier diccionario, es un término pues, que significa menos. Es un término que denota inferioridad, nos guste o no. Porque lo que pretendía con el término menores era expresar una condición, es decir, es una persona menor de edad, ¿no? Es un poco esto también decir, pues, entre discapacitados, que era un término que se usaba antes, y personas con discapacidad. No son discapacitados, es una persona que tiene una condición específica, pues también es una persona que tiene una condición específica, el de ser menor de 18 años, ¿no? Entonces, creo que el término menores lo excluimos, podemos decir personas menores de edad, sí, porque son personas menores de edad, o niñas, niños y adolescentes, que es el lenguaje que utiliza la Convención y nuestra legislación interna. Ahora, se ha utilizado mucho el término niñez para hacer un término neutro, pero lo que pasa es que el término niñez tiene varios problemas, porque en primer lugar, niñez no significa conjunto de niños, no es niñerío, ¿no? Que no sé si existe esa palabra, pero la niñez es un periodo de la vida, entonces gramaticalmente no es correcto decir derechos de la niñez, porque no hace referencia a las niñas y los niños como colectivos. Derechos de la infancia, ¿no? También se ha utilizado en este sentido y podemos hacer referencia a estos. A mí me gusta más infancia que niñez, aunque tampoco es todo lo exacto. Por eso es que yo propongo la utilización, ¿no?, de este término misopedia, que significa otra cosa, pero que nos ayuda como a identificar el debate. Y entonces, aquí el único problema es que tenemos que identificar entre derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Porque el grupo de niñas, niños y adolescentes, ¿no?, tiene como colectivo un interés, ¿no? Por ejemplo, que se construya un parque, el medio ambiente sano, en fin, pero también tenemos que hablar del interés superior de la niña o niño en el caso concreto. Entonces, yo creo que habría que distinguir a qué nos estamos haciendo referencia. Yo creo que el interés superior no es de la niñez, es el interés superior de la niña o del niño en el caso concreto. Pero bueno, es un debate abierto muy interesante.
Tenemos una segunda, bueno, de hecho tenemos muchas preguntas, nos vamos a circunscribir algunas nada más. La segunda pregunta es, en cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿cuál es el objetivo concreto del Estado mexicano? El objetivo debe ser, y está en la ley, hubo una reforma importante en diciembre del año pasado, antes que migrantes son niñas, niños y adolescentes. Y en el momento en el que una niña, niño o adolescente entra a territorio mexicano, este es el deber ser, goza de la protección que le dan las leyes sin importar su situación migratoria, ¿no? Y ahí hay toda una serie de legislación muy compleja. Yo les invito, creo que estamos organizando un foro próximamente porque es un tema muy, o sea, digamos, con muchas aristas, pero se deben garantizar sus derechos y hay muchas limitaciones. Por ejemplo, tienen que ser atendidos por los oficiales de protección especializados. No pueden ser internados en estaciones migratorias, no tendrían que ser expulsados del país, ¿no? En fin, hay toda una serie de cuestiones, pero lo importante es que cualquier niña o niño que esté en el territorio de este país tiene automáticamente esa protección y tanto la federación como las autoridades de los estados tienen que intervenir y tienen pues que darle todo lo que requiere, ¿no? En una institución de asistencia social para su protección, en lo que se decide además con base en el interés superior de la niña o niño, cuál es la mejor decisión. ¿Qué ocurre decisión para tomar, ¿no? Puede ser la reunificación familiar, familiar en un tercer país, o puede ser incluso la devolución. Pero desafortunadamente, pues en la práctica esto no ocurre, hay que decirlo, es muy complejo, pero la primera medida que se hace siempre es la devolución, o sea, reintegrarlo a su país de origen, sin importar cuáles son las condiciones que llevaron a esa niña o niño a migrar de su país de origen, que nunca es una decisión de me levanté un día y decidí voy a cruzar la frontera, ¿no? Hay una situación muy compleja ahí y un gran contraste entre lo que señala la ley y lo que ocurre en la realidad. Una pregunta más, y una disculpa de antemano a todas aquellas preguntas que no las estamos presentando. Se las vamos a pasar a la doctora Mónica para que las conteste después. ¿Cómo considera usted el cumplimiento en el tema niñas, niños y adolescentes rumbo a la Agenda 2030 de Derechos Humanos? Pues es un eje fundamental los derechos de niñas, niños y adolescentes rumbo a la Agenda 2030, pero nuevamente, pues tenemos un contraste, ¿no? Entre los compromisos asumidos por México, lo que señala esta agenda, lo que señala la ley, y la situación actual de los derechos de estas niñas y niños, ¿no? Y podemos señalar, pues, como una de las cosas, lo que ha pasado en este contexto, ¿no? De pandemia, lo que ha sucedido con el regreso a clases, cuántas niñas y niños no han podido regresar. Entonces, sí deben ser una agenda transversal que además cruza con criterios interseccionales, como por ejemplo las niñas, niñas y niños migrantes, etcétera. Pero bueno, en términos muy simples, no se pueden alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 sin la completa garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Una última, ¿alguna recomendación que nos permita en los procesos familiares que los jueces escuchen más a los niños? Bueno, digamos, es un reto que implica una transformación cultural. Yo creo que tenemos dos herramientas muy importantes. Una son dos observaciones del comité, la número 12 y la número 14, que están disponibles en la página de Naciones Unidas, que establecen yo les diría, protocolos para escuchar a niñas y niños y determinar el interés superior. Entonces, la observación general número 12 es sobre el derecho del niño o la niña a ser escuchado y la número 14 es sobre el derecho a que el interés superior de la niña o niño sea una consideración primordial. Entonces, creo que esto, porque más lo ha dicho también la Suprema Corte, ¿no? Que deben tomarse en cuenta las interpretaciones de estos órganos, de los órganos de supervisión de tratados.
Y lo que es interesante de esto, ¿no? También hay un protocolo muy interesante de la Suprema Corte de Justicia en relación con la intervención de niñas y niños en procesos, y está reconocido en la ley, en la Convención y también en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero lo que es, digamos, creo que un reto mayor no es solamente que se les escuche, sino que se les escuche adecuadamente, con el tiempo suficiente, con el personal especializado. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en las observaciones generales, y que además uno de los retos es que la escucha no signifique una dilación que redunda en perjuicio de la niña o del niño, ¿no? Ahí tenemos que ser muy creativos y tenemos que invocar tratados internacionales, y en particular también esta jurisprudencia interamericana, porque ya para cerrar les voy a decir un ejemplo muy concreto. Ha habido resoluciones incluso de la Suprema Corte en relación con niñas y niños a ser oídos, que en el fondo, digamos, o sea, con una intención muy adecuada, muy buena, novedosa, pero les voy a hacer la narrativa. Hay un caso de custodia, de pleito por la custodia entre una mujer y un hombre, ¿no? Padres biológicos de dos niñas, que empiezan, pues cuando una niña tiene 3 años y 5 años, después, bueno, primera instancia se decide a favor de uno, segunda instancia a favor de otra, en fin, y así transcurren 6 años, ¿no? Llega a la Suprema Corte y se ordena escuchar a la niña y al niño, escuchar a las niñas, eran 2 niños en este caso. Bueno, esto es no entender lo que supone el interés superior de la niña y del niño. Si una niña de 3 años ha estado en distintas casas y envuelta en un proceso legal durante tantos años, lo más urgente y lo que demanda el interés superior de la niña o niño, por eso no es una cuestión sencilla, el enfoque de derechos no es sencillo, porque implica tomar en consideración todo, y eso lo dice la observación general número 14, es que ya alguien decida en definitiva dónde se va a quedar, no que regresen otra vez, ¿no? Al inicio para que las escuchen después de 6 años de estar en esta situación. Esto no significa que no sea importante, desde luego, escucharlas, pero tendríamos que establecer los mecanismos para que no se regrese a primera instancia, sino que pueda tomarse la determinación escuchando a la niña o niño, ¿no? Digamos, en el tribunal de amparo, en fin, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, porque la percepción del tiempo no se toma en cuenta. Lo ha dicho la jurisprudencia interamericana y la observación general 14 lo dice muy bien, ¿no? Entonces, y nada más aquí, estoy viendo otra pregunta. La Procuraduría de Protección de los Niños sí atiende, o sea, es la que tiene que actuar en casos de maltrato, y, bueno, teóricamente, y espero que así funcione, si se marca el 911 como una central, canalizan la llamada para poder resolver en caso de maltrato infantil la situación de una niña o niño que está en riesgo. Muchísimas gracias, querida Moni. Estamos muy puntuales. Te agradecemos tan brillante disertación, que ha quedado, ha quedado clara la importancia del tema, la importancia de preocuparnos y ocuparnos por nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, Laura, por la invitación. Muy buenos días.